Bueno, educar en igualdad es un requisito impresionante, digamos, es muy requerido, es un derecho llave para abrir otras puertas a otros derechos. Y en estos momentos hay una gran preocupación de los operadores y las operadoras jurídicas, toda la gente que trabaja en los servicios de justicia, para educar en igualdad al Poder Judicial, a todas aquellas personas vinculadas al Poder Judicial. De hecho, cuando fuimos a Beijing, en el año 95, ya educar en igualdad y educar a todos los poderes del Estado para que reciban las demandas de las mujeres y reparen la violación de sus derechos fue uno de los reclamos que figura en varias de las 13 áreas de preocupación de la plataforma de Beijing. Y ahora se hace también indispensable al hablar de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hay un objetivo específico, que es el 5, que habla de promover la igualdad entre varones y mujeres, ir cerrando la brecha de la desigualdad. Entonces, para ello es clave, y así lo ha dicho también el Comité de la Convención para la No Discriminación de las Mujeres, la CEDAW, que se eduque al Poder Judicial en igualdad. Entonces, educar en igualdad a los operadores jurídicos, a las operadoras jurídicas, significa darles herramientas para deconstruir esas concepciones culturales que arrastran estereotipos discriminatorios de género, que luego se transmiten a las sentencias y perjudican a mucha gente. Eso solo se puede hacer haciendo un trabajo continuado, permanente, con todo el personal. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el Poder Judicial no es una burbuja aislada del resto de la sociedad, y esa formación en igualdad dentro del Poder Judicial tiene que ir acompañada por un esfuerzo de políticas públicas de todo el Estado, el legislativo, el ejecutivo, hacia la sociedad civil también y con la sociedad civil. Y en ese sentido, analizando desde el MESECBI, desde el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, cómo era el panorama en la región, vimos que hay obstáculos muy importantes que se presentan para frenar esa educación en igualdad. Estoy hablando de sectores fundamentalistas que están organizados, conectados y bien financiados, y que están trabajando en casi todos los países para frenar esta educación en igualdad, que requeriría formar nuevas masculinidades, pero empezar desde la más tierna infancia con las niñas, los niños, los niñes, e ir trabajando para construir otra forma de relacionamiento entre varones y mujeres. Y esos ataques llevan las mismas consignas en casi todos los países. Para dar solo algunos ejemplos y pintar el panorama que estamos viviendo y mostrar las reales dificultades que tenemos a la hora de educar en igualdad, quiero comentarles que en Paraguay, por ejemplo, un trabajo de 3 años de la sociedad civil con toda la comunidad educativa fue tirado abajo por sectores fundamentalistas que le exigieron al ministro que borrara esas leyes de educación sexual integral, que promovían la igualdad y la no discriminación, y obligaron al ministro a decir que iba a quemar en la plaza pública todo lo que tuviera igualdad de género. La campaña fue armada con elementos de la posverdad, con noticias falsas, y lo mismo se repite en Perú, ¿sí? En el 2016, con la campaña Con mis hijos no te metas, que llevan al Tribunal Superior, al Superior Tribunal y a la Corte Constitucional un amparo en nombre de unos supuestos ciudadanos que no querían que esa educación se divulgara, y demoraron 3 años la implementación de la ley. Finalmente el tribunal dijo hay un derecho consagrado a educar en igualdad y esto se va a implementar. No hubo la misma suerte en Brasil, donde hay una bancada parlamentaria de muchos diputados que se llama la bancada do Deus, que ha derogado la educación en igualdad.
y la atacan y la llaman ideología de género. Todos sabemos que ideología es lo contrario a ciencia. Entonces dicen que es una ideología de género que va a destruir a la familia, que va a hacer que todos los niños y las niñas sean homosexuales, que va a promover la infidelidad, y hablan del retorno al hogar de las mujeres, una cuestión que es muy funcional al panorama económico que se avecina con cada vez menos empleos, ¿no? Y el retorno al hogar de las mujeres es un sueño que no lo van a cumplir porque ya hay una tendencia que las mujeres no van a dejar el empleo en América Latina y el Caribe, según la CEPAL, pero es el intento que está detrás también, ¿no? Hay ejemplos también en Costa Rica de cómo se usó incluso como bandera en las elecciones presidenciales el tema de la ideología de género y cómo fue cada vez más clave el tema. Y lo mismo en Colombia, donde acudieron a la Corte Constitucional para derogar todo lo que fuera educación en igualdad, acusándola de ideología de género, y fue tan fuerte el ataque de los sectores conservadores que impactaron en el referéndum por los acuerdos de paz, perjudicando el logro de la paz. O sea, no es, ya trasciende, la lucha trasciende lo meramente educativo, no es un tema del Ministerio de Educación, trasciende ya a toda la sociedad. Entonces, desde la Comisión Interamericana de Mujeres se hizo un estudio que se llamó La igualdad de género como bien de la humanidad, que hace un mapeo de todos estos sectores fundamentalistas, cómo están atacando la educación en igualdad, porque de alguna manera influyen también en las personas que trabajan en el Poder Judicial, en quienes trabajamos con el derecho, ¿no? Cuáles son las consignas que son repetidas en todos los países, copiadas la mayoría, de dónde vienen los fondos, dónde se reúnen, quiénes son, sobre todo el crecimiento del neopentecostalismo y cómo está directamente con una vocación de poder, instalando oficinas en frente de los congresos de cada país, tratando de boicotear cada ley que promueva la educación en igualdad. Entonces, teniendo en cuenta estos obstáculos, cada avance que se haga en educar en derechos humanos, educar en no discriminación, en igualdad, es un logro impresionante, ¿no? Hay que realmente hacer esfuerzos muy grandes. Desde el MESECBI tenemos varios indicadores, porque nosotras sabemos que educar en igualdad es una forma de prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas y las diversidades sexuales también. Y entonces hemos hecho en el tercer informe hemisférico varios análisis de cuántos países tienen protocolos para juzgar con perspectiva de género o en igualdad, que son la mayoría. El tema, no todos viven el proceso que se vivió en México de trabajar la revisión y la evaluación con la sociedad civil. Algunos directamente lo hacen con un grupo de expertos y lo envían al resto de las funcionarias y funcionarios, pero en general están en casi todos los países. En otro orden de cosas, también quisiera compartir con ustedes una experiencia que se está viviendo en Argentina para ir cerrando con una nota positiva, y es que a pesar de todos los inconvenientes que también tenemos, como todos los países, y desgraciadamente por una muerte terrible, la de Micaela García, tenemos una ley que se llama la Ley Micaela, que obliga a los 3 poderes del Estado a capacitarse con perspectiva de género. Micaela era una joven de 21 años, estudiaba el profesorado de Educación Física y salió a bailar una noche y a la salida la matan. El cuerpo lo encuentran una semana después. La gente era del colectivo Ni Una Menos, era una militante política y feminista, sale a reclamar, pero la furia de todo el país se levanta cuando se enteran de que el que la viola y mata y desaparece su cuerpo es un hombre que tenía 2 condenas por violación y sale en libertad provisional porque el juez entendió que no era tan grave. Andaba circulando por las calles de Gualeguay, de la ciudad donde la matan, la encuentra a la salida de la discoteca y otra víctima de violación
y de femicidio. Entonces ahí se levantaron las mujeres de todo el país, nos levantamos, digamos, y el Parlamento respondió con la ley Micaela. Durante todo un año se le dio un tratamiento burocrático y ahora con el nuevo gobierno creó un Ministerio de las Mujeres, se puso esta ley como estandarte para llevarla adelante, porque se sabe que es una llave, una herramienta para la transformación cultural, y se lo convenció al presidente de formarse y a todo el gabinete de ministros. Entonces yo les acompañé una foto donde se lo ve al presidente caminando de la Casa Rosada hasta el curso y sentado, inaugurando y sentado en primera fila, escuchando a las feministas que le explican qué es el patriarcado, y cómo se tiene que transformar el Estado para incorporar a las demandas de las mujeres, porque no se puede llegar a la igualdad sin transformar el Estado, ¿no? Se necesita otro Estado para responder a las demandas de las mujeres, un Estado que vea por otro tipo de justicia, que vea por que la sociedad y el Estado compartan las responsabilidades de las tareas de cuidado del hogar, un Estado que garantice la participación en igualdad, que se cierra la brecha salarial de las mujeres, que se puede ir a trabajar sin miedo al acoso en el empleo. Digamos, ese Estado tiene que cambiar, tiene que transformarse. Entonces, lo que han hecho es ver cuáles son las áreas urgentes, que son seguridad y todas aquellas oficinas que tengan asistencia al público, empezar por ahí. La réplica en las provincias, de las 23 provincias que tenemos, 20 ya adhirieron, 3 todavía faltan, lamentablemente son las más feudales, y ver cómo se transmite también a los municipios. Pero lo que quería decir también es que la imagen del presidente y el gobernador de Buenos Aires, que es donde está la mitad de la población del país, de la provincia de Buenos Aires, sentado aprendiendo, fue un mensaje tan fuerte desde el punto de vista simbólico que ahora los municipios por su cuenta están llamando a las organizaciones de mujeres para decir cómo hacemos para capacitar al personal municipal, ¿no? Entonces, a lo que voy es a que, al margen de una ley, de que haya una ley, como en toda América Latina y el Caribe, el problema no es tanto la letra de la ley, porque tenemos algunas leyes maravillosas, sino la brecha que hay entre la letra de la ley y la realidad de las mujeres, la realidad cotidiana. El tema es cómo implementamos esta ley y cuál es el peso que los decisores políticos, las máximas autoridades de la nación, le dan a una ley cuando dicen yo también voy a cumplir, yo también voy a aprender y me siento a escucharlas. Entonces, eso tiene una fuerza simbólica que no se compara. Esa foto del presidente escuchando a feministas históricas, estando en un curso todo el día sin levantarse, no solo para la inauguración, porque nosotros estamos medio cansadas de eso, de que van a la inauguración y después se levanta el presidium y nos quedamos sin que nadie nos escuche y nos hablamos entre nosotras, ¿no? Entonces, ese ejemplo del gobernador Kicillof en la provincia de Buenos Aires, sentado aprendiendo, es más fuerte que 1000 panfletos que nosotras pudiéramos emitir, y hace al cambio, ¿no? Entonces ese era el mensaje que quería dejar. El otro tema es que según el artículo 8 de esta ley es obligatoria, y la persona que no vaya a las capacitaciones pierde los ascensos y puede ser sancionada. Bueno, podríamos seguir hablando de esta ley, pero de última la encuentran por internet y la pueden buscar también. Suprema Corte, el poder de la justicia.